Es la última sesión de esta gestión de la Federación Nacional de Neonatología de México 2023-2025 y estoy realmente muy contenta con los resultados que hemos obtenido y con la calidad de las presentaciones que hemos ofrecido a todos ustedes y espero que tengan la misma opinión que nosotros. Y en esta ocasión, pues tenemos un invitado de lujo, que es el doctor Pablo Sánchez. Ahora lo va a presentar la doctora Aleida Zazueta, quien coordina esta sesión. Y bueno, muchos de ustedes ya la conocen. Ella es pediatra por el Hospital de Pediatría Pediátrico de Sinaloa, neonatóloga en el Instituto de Perinatología. Es actualmente jefa de neonatología del Hospital Pediátrico de Sinaloa, médico adscrito del Hospital de la Mujer de la Secretaría de la Salud, es tesorera actualmente de la Federación Nacional de Neonatología de México e instructora del programa de reanimación neonatal, entre otras cosas. Muchas gracias, Aleida, por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Bienvenidos a la sesión académica de la Federación Nacional de Neonatología de México. Pues en festejo del Día del Prematuro tenemos el gusto de presentar al doctor Pablo Sánchez. Les voy a hablar sobre su currículum. Él es director de investigación clínica y translacional en neonatología en el Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio, investigador principal en el Centro de Investigación Perinatal en el Instituto de Investigación Abigail Wexner, profesor de pediatría en el Colegio de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio. Es neonatólogo certificado y especialista en enfermedades infecciosas pediátricas. Su investigación clínica y translacional se enfoca en las infecciones perinatales y neonatales, así como la administración de antibióticos. Fue investigador principal de la red de investigación neonatal del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano y recientemente ayuda en el panel de revisión del Subcomité de Pediatría. Es asesor del Consejo Editorial de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y tiene más de 100 publicaciones en revistas de alto impacto. Y pues ahora lo invitamos a dar su presentación, doctor, con el tema Retos en el diagnóstico y tratamiento de la sepsis en el recién nacido prematuro. Adelante, doctor Pablo Sánchez. Muchísimas gracias, Aleida, y muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Déjame, buenas noches a todos los que están aquí déjame ver cómo comparto esto. Let me see. Okay. ¿Pueden ver? Sí, doctor, la vemos. Ok, muy bien, perfecto. Ok, así que hoy voy a hablar sobre sepsis neonatal, tratamiento y un poco, bueno, cuestiones de diagnóstico, pero también el uso de antibióticos, porque está muy relacionado con la sepsis neonatal. Yo no tengo ninguna relación financiera para decir, solamente que esta semana es el World Antibiotic Awareness Week, así que muy afortunadamente voy a hablar sobre también antibióticos para poder seguir usándolo en este mundo. Como le mencioné, de verdad no tenemos una definición buena para sepsis neonatal. Sabemos que es una condición sistémica causada por bacteria, virus, hongo, que está asociado con manifestaciones clínicas y también hemodinámicas. Pero ustedes van a ver que los estudios de verdad usan una definición de cultivo, o sea, se ha aislado o se ha detectado el organismo, el patógeno, en un fluido que normalmente es estéril, como la sangre, líquido encefalorraquídeo o orina. También separamos la sepsis temprano, que es menos de 72 horas de edad, aunque para Streptococcus grupo B se dice menos de 7 días, aunque 95% de las infecciones
por Streptococcus grupo B menos de 7 días de edad, 95% son en las primeras 24 horas. Así que en la UCI neonatal, en general, hablamos como sepsis temprano, siendo menos de 72 horas de edad, mientras que la sepsis tardía es 72 horas o más de edad. Y es importante porque hay diferentes cepas que pueden causar diferentes patógenos que pueden causar sepsis en infecciones dependiendo en cuándo se infecta el bebé. Lo que sabemos es que hay mucha morbilidad y mortalidad también. Le quería nada más que mencionar que hay mucho interés tratar de ver cómo podemos predecir mortalidad en bebés que parecen estar infectados al tiempo de la sospecha. Y Jim Wen y un neonatólogo en Florida y con Rich Poland, neonatólogo en Columbia, en Nueva York, han dicho que una sepsis neonatal es una disfunción de diferentes órganos que life-threatening, así que puede causar la muerte y que está causada porque el huésped está respondiendo contra esta infección. Y lo que le han llamado es Neonatal Sequential Organ Failure Assessment, NSOFA, que puede predecir mortalidad, porque es algo que sí nos ayuda también. Y también si la tasa de mortalidad a la sospecha es muy alta, tenemos que también pensar si debemos usar otros antibióticos que pudieran mejorar el outcome de estos bebés. Este NSOFA es un score de 0 a 15 y como le voy a enseñar en la próxima diapositiva, hay 3 cosas que se le dan un score. Si necesitan ventilación mecánica, oxígeno, si necesitan apoyo para presión de sangre y también si hay trombocitopenia. De aquí pueden ver que el respiratory score, hematologic score y cardiovascular score. Y lo que pueden ver aquí es que cuando aumenta el score, puede predecir la mortalidad de 20 a 80%. Y en estos estudios que ellos han hecho, la sensibilidad ha sido como un 70 a 80% en predecir cuáles bebés van a morir. Porque sabemos que si no se mueren, estos bebés de verdad tienen problemas del desarrollo. Y este estudio que fue hecho, fue el primero, que fue hecho publicado en 2004 en JAMA, Barbara Stoll, neonatóloga y jefa de pediatría de Emory, que usando los datos de la red neonatal del NIH. Y yo creo que para mí esto fue un landmark study, un estudio muy importante porque la primera vez estudiaron niños prematuros de 401 a 1000 gramos de peso de nacimiento. Había más de 6,000 lactantes y un 65% tenían más de una infección. Y era de sangre o de líquido encefalorraquídeo cuando estaban en la UCI neonatal. Y pueden ver que estas infecciones estuvieron asociadas con palsia cerebral, con deficiencia mental, también de motor as well, y también problemas de visión. Y lo sorprendente, lo que estuvieron infectados, la cabeza no le creció tan bien. Así que esta fue la primera vez que de verdad estábamos tratando de ver cómo es el desarrollo de bebés que tienen sepsis temprano y tardía, porque esta es una combinación de las dos. Más reciente, nosotros también en el Sagri, la doctora Sagri Mukhopadhyay, también de Children's in Philadelphia, nosotros publicamos en Journal Pediatrics en 2020 este estudio también de la red neonatal, que de más de 6,000
lactantes de 22 a 26 semanas. Aquí ven, un 2.3 tuvieron una infección por cultivo positivo de sangre o del líquido encefalorraquídeo antes de 72 horas de edad. Y también, como ven aquí, estuvo un cultivo positivo fue asociado con más mortalidad y también problemas del desarrollo, del neurodesarrollo a los 18 a 26 meses de edad. También se ven las infecciones hospitalarias, infecciones relacionadas con la atención sanitaria, que en general son lo que ocurre más de 48 horas después de que el bebé está en la UCI neonatal o cualquier persona en el hospital. Y también ha sido asociado con un aumento en tasa de mortalidad, con la duración más prolongada de hospitalización en los que sobreviven, mucho más costos por el cuidado de estos bebés porque se pasan más tiempo también en la UCI neonatal, y también se ha visto que también el desarrollo es peor. Y el World Health Organization, el WHO, han publicado que estas infecciones hospitalarias ocurren un estimado de 4% a 56% de todas de bebés que se mueren en el periodo neonatal. Y muy importante, se dicen que probablemente con 84% de esta mortalidad pudieran haber sido prevenidas por el diagnóstico temprano y también por el manejo apropiado también. Y este estudio es de los Estados Unidos, que miró el neurodesarrollo de niños prematuros de menos de 28 semanas de edad estacional y cómo estaban a los 10 años. Y comparado a los niños que no habían tenido bacteremia o no se habían sospechado con bacteremia, los que tuvieron bacteremia confirmado por cultivo, estaban las pruebas de IQ, de cognición, era peor, y también el lenguaje, cómo estaban siendo en la escuela, academic achievement y también executive function, todos eran peor. Así que estos cultivos positivos en estos niños prematuros, la tasa de mortalidad es alta, pero también los que sobreviven, muchos de ellos tienen problemas, y probablemente por la inflamación, aunque no tengan meningitis, esta inflamación sistémica también afecta el cerebro, como sabemos y afecta a otros diferentes órganos. Ha sido asociado con displasia broncopulmonar, ha sido asociado con retinopatía, así que no es sorprendente que también estos bebés, el desarrollo no se le vea muy bien, no sale tan bien. Y este es estudio también de la red neonatal de la NIH, que también enseñó que los que sobrevivieron de meningitis también tenían más problemas de neurodesarrollo comparado a los que no tuvieron ninguna infección. Lo mismo se ha visto con niños de menos de 1,000 gramos de peso de nacimiento que lo que han tenido Candida. Así que muchos de ellos también tienen problemas similar como si hubieran sido infectados con bacterias. ¿Y cuáles son estas bacterias que nos están causando los problemas en la UCI neonatal? Este es un estudio que fue publicado recientemente, fue un meta-análisis de 48 estudios publicados desde el 2012, y mirando los patógenos que causan infección globalmente. Y 59% eran por gram negativos, un 47% eran gram positivos. Y comparando a todos, el Streptococcus grupo B era el más frecuente, esta es sepsis temprano, 18% E. coli, y también ven ahí Klebsiella y Staph aureus. Y en los low and middle income countries, Klebsiella era el más frecuente. Upper middle to high income countries,
era el Streptococcus grupo B, pero E. coli era un 21%. Y lo importante es que también uno de la resistencia a estas cepas antibióticos, 1 de 5 bebés que mueren por sepsis se han muerto porque la infección ha sido causada por una bacteria que es resistente a diferentes antibióticos. Y la mayoría han sido en low and middle income countries. Y el problema también es como ven aquí, que el número de antibióticos que han sido aprobados para neonatos desde el año 2000 solamente han sido 4 antibióticos. Mira cuántos, 40 en adultos y 6 en niños. Y cuando ven aquí estudios, también hay muy pocos estudios que están estudiando nuevos antibióticos para combatir estas infecciones por organismos que son multiresistentes. En los Estados Unidos nosotros hemos estudiado en la red neonatal, hemos estudiado las cepas que causan sepsis temprano. Y esto fue un estudio prospectivo de 2015 a 2017 a todos los bebés que pesaban más de 400 gramos de peso de nacimiento, así que eran de término y pretérmino. Y eran los que tenían cultivo positivo de sangre o líquido encefalorraquídeo en menos de 72 horas de edad. Aquí ahí ven, la tasa fue 1.1 por 1000, así que 1.1 casos por 1000 live births. Así que la mayoría de bebés que nacen, aunque son evaluados por sepsis, los cultivos son negativos porque de verdad no tenían sepsis. Y lo que ven aquí, que la tasa de Group B Strep era 0.33, la mayoría de ellos eran de término, y muy importantemente, 53% de las madres habían sido negativas por Streptococcus grupo B. Y eso es el problema que estamos viendo. Le hacemos screening ahora a las madres a 36, 37 semanas, pero algunas de ellas, no sé si es que no fue detectado correctamente o han sido colonizadas después de hacerle la prueba. Pero E. coli fue 0.4 por 1000 y también la mayoría fueron 79, la mayoría fueron pretérminos. Y la mortalidad con sepsis en niños pretérminos era un 29%. Y en este estudio no se vio ningún bebé de término que murió. Lo que sí hemos visto ha sido un cambio en las cepas que causan sepsis neonatal en niños prematuros. Esta es la edad estacional de 22 a 28, 29 a 33, 34 a 36 y más de 37 semanas o más. Y como le enseñé, 1.1 por 1000 estaban infectados con una infección bacteriana del líquido encefalorraquídeo o de sangre. Y pueden ver que la mayoría de ellos eran los niños de 22 a 28 semanas de edad gestacional. Pero lo importante aquí es que hemos visto que E. coli ahora es la cepa más frecuente en nuestros niños prematuros. Y en todos los niños, en los niños de términos, sí un poquito más frecuente el Streptococcus grupo B, pero E. coli 0.1, y cuando miran a todos es lo mismo. Así que se está viendo un cambio. Cuando lo mira el mismo estudio, entonces por peso de nacimiento, también los de menos de 1500 gramos, E. coli era más frecuente, y mientras que en los niños de más de 2500 gramos de peso de nacimiento era cuando el Group B Strep era más frecuente, pero que de 1500 a 2500 también seguían siendo E. coli la infección más frecuente. También estudiamos las susceptibilidades a los antibióticos y hasta ahora, gracias a Dios, no hemos visto ninguna resistencia a penicilina. Si cualquiera de ustedes, algunos de sus pacientes tienen infección por Streptococcus grupo B y le dice el laboratorio que es resistente a penicilina, dile al laboratorio que guarden esa cepa, llamen, ustedes, si fueran los Estados Unidos, yo llamaría al CDC, pero llamen a su departamento de salud y el mundo entero va a querer saberlo y van a querer estudiar esa cepa, porque hasta ahora no se ha visto ninguna resistencia a penicilina. Pero un 42% fueron resistentes a clindamicina
Y muy importante, estamos viendo más E. coli en nuestros niños prematuros. La mayoría resistente a ampicilina, algunos resistentes a gentamicina y hasta algunos resistentes a las cefalosporinas de la tercera y cuarta generación, como cefepime. Sin embargo, ¿cuál fue el antibiótico que usó más? Y sigue siendo ampicilina, gentamicina, sigue siendo los antibióticos que recomendamos para rutinariamente empezar el tratamiento empírico. Así que con eso sigo contento. El Comité del Feto y el Recién Nacido en 2018 puso unas recomendaciones para el manejo de neonatos que fueron sospechados con sepsis temprano. Y lo que ven aquí es que ampicilina y gentamicina es la primera, es el first choice, así que es lo que se recomienda. Y el uso rutinario empíricamente de antibióticos con más amplio espectro no está justificado y también puede causar más daño. Y solamente antibióticos de más amplio espectro se deben usar cuando el bebé de verdad está muy enfermo muy críticamente y especialmente también si tienen meningitis. Como le digo, es importante, especialmente cuando estamos viendo más gram negativos en estos niños prematuros, hacer la punción lumbar, porque si tienen meningitis por un gram negativo, ampicilina con la resistencia que se ve de un 70-80% y gentamicina no entra bien en el líquido cefalorraquídeo. Así que en esos casos sí hay que darle la cefalosporina y algunas veces también hemos visto algunos de complex que hay que usar meropenem. Pero si el líquido cefalorraquídeo es normal, se puede usar aminoglicósido. Y acuérdense que piperacillin tazobactam, que se está usando mucho en los Estados Unidos hoy en día, no entra bien en el líquido encefalorraquídeo. Así que se puede usar para la sepsis, pero no para una meningitis. ¿Y por qué no cefotaxime, ceftazidime, cefepime o meropenem? Y también, como es el cambio que estos antibióticos causan en el microbioma de estos bebés. Y también se le puede desarrollar más fácilmente resistencia, como les voy a enseñar. Y también el uso de las cefalosporinas y carbapenems han sido asociados con infecciones por hongos. Así que el manejo de estos bebés, si el bebé de niños de menos de 34 semanas de edad estacional o menos, si están nacido en asociación con preterm labor, preterm ruptura membrana, o si hay corioamionitis, entonces estos bebés se les hace cultivos y se les empiezan los antibióticos. Pero si no tienen eso, si han sido porque el parto fue induced y entonces también se han tenido labor. Entonces hay algunas recomendaciones si el bebé, si se debería haberle dado profilaxis contra el Streptococcus grupo B, pero no lo recibió adecuadamente, o si la madre tuvo infección intraamniótica, o si el bebé tiene problemas respiratorios, también empezar antibióticos. Pero lo que ha cambiado recientemente es que los niños que nacen por cesárea, sin ruptura membrana, sin la madre tener contracciones, solamente fue el parto fue porque como preeclampsia que fue por alguna razón de la madre, se puede hacer cultivo y nada más que hacer monitor para ver si el bebé empeora, entonces se deben empezar antibióticos, pero o si no hacer ninguna evaluación, ningún antibióticos, pero solamente vigilar al bebé para ver cómo sigue, porque el riesgo de un recién nacido teniendo un cultivo positivo por bacteria después de nacido por cesárea, sin ruptura membrana, sin contracciones en la madre, el riesgo nada es cero, pero es
muy, 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 muy bajo. Y hasta la recomendación, si la madre está colonizada por Streptococcus grupo B y tiene un parto por cesárea sin ruptura membrana, sin contracciones, a esa madre ni se le da antibióticos durante el parto para prevenir Streptococcus grupo B, porque el riesgo es bien bajo. Pero a la misma vez, ¿a dónde está el hemograma, la PCR, la procalcitonin, IL-6? Como ven, no hay nada de eso en estas recomendaciones, y estoy muy de acuerdo con ella, porque ninguna de estas biomarcadores tiene una sensibilidad suficiente para poder decir si el bebé debe ser tratado o no con antibióticos. La sensibilidad es bien baja. Ahora, la especificidad es alta. Si uno hace hemograma o PCR por calciton, si es normal y se mantiene normal dentro de las primeras 24 horas, el riesgo de el cultivo ser positivo es muy, muy, muy bajo. Así que ayuda más para parar antibióticos que empezar antibióticos. Pero de verdad, no lo usen. De verdad, no sirve. Mi fellow, el neonatólogo y infectólogo de Dallas, que ahora está en San Antonio, ha escrito sobre que estos no son útiles para nada. Y lo pongo ahora en español. Biomarcadores no sirven, no los usen. Lo pongo en español para que lo entiendan bien. Y lo que le quiero, lo que es importante saber en esta charla es que el uso de antibióticos durante la terapia de antibióticos que usamos en la UCI neonatal puede afectar muy importantemente el tipo de microorganismos que causan sepsis y también la resistencia. Y este fue un estudio que ya es un poco viejo, de 2000, pero lo sigo reportando porque de verdad es un estudio muy importante. Es un estudio prospectivo en 2 UCI neonatales en the Netherlands. En una UCI neonatal, por 6 meses usaron penicilina y tobramicina para el tratamiento empírico para sepsis temprano, y para sepsis tardía usaron flucloxacillin y tobramicina. En Europa hay flucloxacillin intravenosa. La otra UCI neonatal usaron amoxicilina intravenosa, que también nosotros no la tenemos aquí en los Estados Unidos. Y cefotaxima para sepsis temprano, y sepsis tardía se usaba flucloxacillin y también con cefotaxima. Después de 6 meses, lo que usaron la tobramicina cambiaron a cefotaxima, y lo que usaron cefotaxima cambiaron a este régimen. Así que fue un crossover trial. Y miraron, cultivaron diferentes sitios para ver y hicieron vigilancia a los cultivos que aislaron de los pacientes. Lo importante es que durante el tiempo que se estaba usando tobramicina, E. coli era el gram negativo más frecuente. Pero cuando se estaba usando la cefotaxima, los Enterobacter era lo más frecuente. Enterobacter, y también fue más asociado con resistencia a la cefotaxima, y también fue más, asociado con resistencia a cualquier antibiótico que se le dio empíricamente. Así que sabemos que el Enterobacter species se puede desarrollar, pueden estar resistentes a muchos antibióticos al inicial, y también durante el tratamiento se le puede desarrollar también resistencia. Así que no es un organismo que queremos tener mucho que cause la mayoría de las infecciones por gram negativos en nuestra UCI neonatal. Así que también, ¿por qué debemos importar usar tantos antibióticos? ¿Por qué? Y de verdad es porque esos antibióticos pueden afectar el microbioma de nuestros lactantes. Y no solamente afecta los intestinos como enterocolitis, pero se dice que hay un gut-lung axis que se puede
que está asociado con displasia broncopulmonar, también un gut-brain axis, como le voy a enseñar, y hasta un gut-mammary gland que puede afectar también la leche materna. Se ha visto que en niños prematuros que están expuestos a más a 5 o más días de antibióticos en las primeras 2 semanas de edad, cuando con cultivos negativos, ha sido asociado con enterocolitis necrotizante, con mortalidad, con sepsis tardía, con el compósito de mortalidad, sepsis tardía y enterocolitis. Como le mencioné, está sido asociado con displasia broncopulmonar, en retinopatía y también con el neurodesarrollo, con Candida y también con el desarrollo, el emergencia que están asociados con resistencia, el desarrollo de resistencia en estos organismos. Y muy importante, también en este estudio que JB, mi fellow, y también, oh my gosh, Philip Wozniak, que era un estudiante de medicina, pero ahora está un residente en MedPeds, también estaba haciendo research conmigo. Ellos estudiaron bebés de menos de 32 semanas estacional y 1.500 gramos o menos de peso de nacimiento. Y cada día adicional que estos bebés recibieron antibióticos estaba asociado con el compósito de enterocolitis, sepsis tardía o mortalidad. Y eso es controlando por un CRIBS-2 score, que es un marcador de mortalidad. Así que esto es muy importante porque cada día adicional puede afectar el microbioma y causar más problemas. Así que decir que le vamos a dar solamente 24 horas, 48 horas, 72 horas, 7 días, 5 días, 10 días, 14 días, 21 días, eso no son iguales. Así que tenemos que estudiar cuál es la duración de antibióticos, los menos antibióticos que se le deben dar a este bebé, que puede tratar la infección adecuadamente. Eso de verdad es muy importante. Lo que no sabemos, los estudios han sido 5 o más días, pero no sabemos si 24, 48 o 72 horas es lo mismo. Y eso también hay que estudiar. En este estudio canadiense, también mirando un outcome del compósito de mortalidad o morbilidad, aquí ven problemas neurológicos de retinopatía, enterocolitis, chronic lung disease o sepsis tardía. Lo que fueron cada día adicional de antibióticos estuvo asociado con el outcome, el composite outcome. Así que también es muy importante que tratar solamente los días, los menos días posible. Así que cuando su infectólogo le dice, lo pueden tratar 7 o 10 días o 10 a 14 días, hay que pararlo a los 7 días, el bebé está bien. No hay que aumentar esto. Porque también, no solamente es el microbioma, pero también tenemos que preservar los antibióticos que estamos usando. Y nosotros hicimos un estudio de un point prevalence study de el uso de antibióticos, de antimicrobial agents en UCIs neonatales. Fue un estudio que lo hicimos el 1 de julio de 2019. Vimos en 84 UCIs neonatales de 29 países cuántos bebés estaban recibiendo antibióticos ese día. Escogimos el día 1 de julio porque era el nacimiento de Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis es el padre del lavado de manos, que enseñó que en Viena, que enseñó que si los doctores limpiaban las manos antes de examinar mujeres que estaban durante el parto y a los bebés recién nacidos, se le bajaba la tasa de infecciones y la mortalidad de infección. Y el organismo que se estaba transmitiendo en ese tiempo era un Streptococcus grupo A, aunque no fue identificado en ese tiempo. De todas maneras, un 26% de estos bebés en la UCI neonatal estaban usando antibióticos y estaban recibiendo antibióticos.
y la razón más frecuente era rule out sepsis y culture negative sepsis. Así que la razón no era por cultivos positivos. Así que si uno solamente mira el uso de antibióticos en cultivos positivos, no van a documentar el uso, la mayoría del uso. Aquí ven los antibióticos que estaban usando, pero muy importante para mí en este estudio era que las UCI neonatales que tenían un Antimicrobial Stewardship Program, un programa de uso racional de antibióticos, usaban menos antibióticos. Así que todas las UCI neonatales deben desarrollar un programa para evaluar el uso de sus antibióticos constantemente. Entonces, cuando yo estuve en Dallas, antes de venir aquí a Columbus, yo estuve en Dallas y en la UCI neonatal que aquí ven. En ese tiempo estaban muchos pacientes de 90 camas. Y nosotros decidimos ver el uso de antibióticos y cómo podíamos disminuirlo. Vimos que aunque muchos de los sepsis rule out se pensaban usar solamente 48 horas, solamente un 32% de los bebés el antibiótico se le estaba parando a las 48 horas. Y eso era porque no sabíamos que esto es Electronic Health Records, y no sabíamos que cuando se ordenaban antibióticos, el Electronic Health Record lo estaba poniendo para pararlo en 7 días, no 48 horas. Así que empezamos cuando se ordenaban, se empezaban a 48 horas y vamos a ver después que se pueden parar hasta de eso. Así que cuando implementamos eso, un 95% de los antibióticos apropiadamente se estaban parando a 48 horas. Estamos mirando la duración de antibióticos en bebés para neumonía, y decidimos decir que solamente lo íbamos a tratar por 5 días. Al baseline solamente un 36%, lo aumentamos a 62% de estos lactantes se estaba parando los antibióticos a 5 días. Y con sepsis por cultivo negativo, si eso existe, un 62% pudimos pararlo a los 5 días. Así que había todavía chances de mejorar, pero y estudiamos el outcome de estos bebés que se le pararon los antibióticos más temprano y no hubo ninguna mortalidad y hubo buena seguridad. Y lo que hicimos era pararlo a los 5 días, a las 48 horas, con un timeout para ver si este bebé de verdad se debería de continuar los antibióticos o no. Y lo que vimos pudimos disminuir el uso de antibióticos en la UCI por un 27%. Y como le enseñé, le enseñé esta diapositiva desde antes, que también cada día está asociado con más. Y entonces cuando vine aquí a Columbus, desarrollamos con los farmacéuticos, Pavel Prusakov y Jackie Majors. Debbie Goff es de adultos, pero también nos ha ayudado. Empezamos a hacer un Neo-ASP bundle. Así que esto es lo que ven. Y empezamos, para tratar bebés con sospecha, con sepsis temprano, solamente darle 24 horas de antibióticos con un timeout. Y publicamos esto en Journal of Perinatology, y vimos nosotros en las 9 UCI neonatales y 8 newborn nurseries de Columbus, esto también en la UCI neonatal, decidimos usar ampicilina cada 12 horas por 2 dosis, gentamicina 1 dosis. Y entonces con un timeout para ver si podíamos parar los antibióticos. Habíamos visto que la mayoría de nuestras cepas eran positivas, los cultivos eran positivos a las 24 horas. Y sí, algunos que son positivos a 25 o 26 horas, estos antibióticos toman más tiempo para que se le vayan los antibióticos del cuerpo de estos bebés, y se le puede empezar si salen positivos a las 25, 1 o 2 horas después. Pero comparamos a los que se le pararon a 24 horas, a 48 horas,
Y lo que ven claramente, la duración era menos, pero cuando vimos la seguridad fue si los antibióticos se tuvieron que empezar otra vez en los 7 días después de haberlos parado. Y se le pasaron más en lo que se le dieron 48 horas y menos en los de 24 horas. Y la mortalidad, ningún cambio. Así que nosotros seguimos haciendo esto y estamos usándolo y hemos visto que la terapia de antibióticos para la sospecha de sepsis temprano se pueden parar a las 24 horas en niños de alto riesgo en la UCI neonatal. Y con eso hemos podido disminuir el uso de ampicilina por un 30%. Esto mismo se estudió en Charlottesville, David Kaufman y sus colegas Kumar, y también implementaron un uso de 24 horas solamente de antibióticos para una sospecha de sepsis temprano negativo y reducieron el antibiotic exposure un 77% en niños de menos de 35 semanas y también con buena seguridad. También para sepsis tardía estamos usando solamente 36 horas, así que menos antibióticos. Así que para sepsis después de 72 horas, sospecha después de 72 horas de edad, estamos usando un rule out sepsis de antibióticos por 36 horas solamente. También hemos implementado una reducción de vancomicina. Y como saben, la dogma de infectología es que tenemos que cubrir las cepas que son más frecuentes en estos niños. Y vemos en este estudio de Vaughan que 77 UCIs neonatales en los Estados Unidos, en niños de 22 a 29 semanas, que Staphylococcus coagulase negativo es la mayoría de las infecciones, un 29%. Y en la red neonatal un 50% son por coagulas negros staph. Sí, gram negativo es un 32%, pero específicamente Staphylococcus coagulase negativo 29%. Y lo que hemos hecho es la mortalidad por Staphylococcus coagulase negativo es muy baja. Y si se piensa que ni ocurre, aunque estos bebés sí, si tienen infección, si no es un contaminante, tienen infección verdadera, si tienen manifestaciones clínicas, y muchos de esos tienen apnea, tienen que ir así para que algunos hasta tienen que ser intubados. Así, pero lo que hemos recomendado es usar nafcilina o oxacilina. Oxacilina usábamos en Dallas, también hicimos este mismo estudio en Dallas, tuvimos que repetirlo aquí cuando vine a Columbus, y aquí estamos usando nafcilina. Pero acuérdense que cuando vemos una sepsis muy fulminante, eso no va a ser Staphylococcus coagulase negativo, va a ser por gram negativo. Y muchos de ellos Pseudomonas, E. coli también, Klebsiella o Enterobacter. Eso de verdad son las que causan una infección en estos niños prematuros y en niños en la UCI neonatal muy fulminante. Así que esto es reducción de vancomicina, lo hemos publicado, como ven aquí, y en 2014 empezamos a usarlo y entonces hicimos vigilancia para ver la seguridad. Y lo que vemos aquí, antes de empezar, antes se estaba usando vancomicina y después se estaba usando nafcilina. Y lo que ven aquí es que el número de sepsis evaluaciones fueron similares. No importaba si el bebé tiene un catéter central, aunque tenía PICC line, cualquier catéter central, lo usábamos de todas maneras. Y lo que la recurrencia de empezar antibióticos otra vez en los 14 días después de haberlo parado, también no se vio ninguno. Solamente la única vez que tuvimos que empezar los antibióticos otra vez fueron en bebés que recibieron
vancomicina empíricamente. Y la mortalidad también no fue diferente. Así que seguimos usando empíricamente naftalina y gentamicina para gram negativos en niños de nuestra UCI neonatal. Así que hemos visto el uso de vancomicina reducido por un 67%, mientras que lo sorprendente, la naftalina ha aumentado mucho. Y entonces también hemos también empezado a usar antibióticos por 5 días, un momento para neumonía que les voy a enseñar, también para infección urinaria, que el cultivo de sangre o líquido en sulfurrequidio si se le hizo, si los cultivos de esos sitios han sido negativos, si el cultivo de sangre es negativo, solamente el cultivo es positivo en la orina. También estamos usando solamente 5 días. Estoy escribiendo ese artículo, me fue presentado como abstract, pero estamos finalizando el artículo para submitirlo. Y de verdad hemos tenido muy buenos resultados. Les voy a enseñar los resultados de neumonía en la UCI neonatal, tratamiento por 5 días, que fue publicado también en Journal of Perinatology, un estudiante de medicina, Zachary Lewald, que ahora era estudiante de pre-medicina en la universidad y ahora está en la escuela de medicina en Ohio State. Y lo que ven aquí, que solamente la mayoría de bebés, 88%, fueron tratados por 5 días. Así que todos los neonatólogos en las 9 UCI neonatales de Columbus de verdad han seguido nuestra recomendación y están muy de acuerdo. Y solamente un 3% tuvieron que hacer los antibióticos fueron empezados otra vez después de 5 días. Así que eso es lo que se ve en otros estudios de neumonía. Y para cultivos por sepsis negativo, si de verdad eso existe, la verdad no estoy seguro. Hemos hecho un estudio en Sudáfrica, en 14 UCI neonatales de Sudáfrica. Con Debbie Goff, que es una infectóloga, es una farmacéutica de OSU, que ha hecho estudios aquí también en Sudáfrica, y con Pavel Prusakov, nuestro farmacéutico aquí que estuvo aquí en Nationwide Children's. Enseñamos le dimos charlas a neonatólogos, enfermeras y, muy importante, farmacéuticos para ver y discutir si se le puede parar antibióticos en estos niños que se le fueron empezados. Y lo que pudimos ver es que la duración de antibióticos fue disminuida por un 24%, y la mayoría fue por sepsis cultivo negativo, que también se disminuyó de 8.2 a 5.9 días. Así que también vimos que con buena seguridad. Importante saber que marcadores de inflamación no es lo mismo que cultivo positivo. Así que no lo use para seguir continuando antibióticos en un bebé que los cultivos son negativos y también ha respondido antibióticos. Pueden ver, JB también ha escrito sobre el uso también prolongado que hay en time to stop. También en esto, ¿por qué un bebé tiene una sepsis, un cuadro de sepsis, pero el cultivo bacteriano es negativo? Hay que pensar de virus. Y hay que pensar porque, como Batman le dice a Robin, Robin dice, I think I need antibiotics for my... Y entonces dice, it's a virus. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros hicimos un estudio, Andrea Ronchi, un neonatólogo en Italia, y en Michael, que en ese tiempo estaba en Rhode Island. Hicimos un estudio de 100 bebés durante un año que fueron evaluados por sepsis tardía. Y al tiempo de que se le empezó antibióticos,
También le hicimos una prueba por virus respiratorio del nasofarinx y un 8% de estos bebés, los cultivos fueron negativos por bacteria, pero también tuvieron virus respiratorio como la causa de el cuadro por sepsis. Y en este estudio prospectivo que fue en Nueva York, también un 52% de lactantes fueron positivos por un virus respiratorio por lo menos una vez durante la estancia en la UCI neonatal. Y nunca ninguno de estos bebés se habían ido a la casa. Vieron todos estos virus, RSV, enterovirus, parainfluenza, metapneumovirus. Y los bebés que tuvieron cultivos que fueron detectados por PCR, PCR por virus, también una estancia más prolongada, necesitaban más intubación, la duración de intubación fue más alta, también se les desarrolló más displasia broncopulmonar. Y también hemos visto adenovirus que en estos bebés en la UCI neonatal, que la mortalidad altísima de un 80%. Y hemos publicado un bebé de 23 semanas, 650 gramos, que a los 8 días estaba en CIPA y a los 18 murió con un adenovirus diseminado. También vemos infecciones por enterovirus, Coxsackie, echovirus, enterovirus y paraechovirus que pueden causar infecciones también en nuestras UCI neonatales. Y piensen también de herpes. En estudio que hicimos en Dallas, un 23%, 3 bebés, herpes fue diagnosticado, autopsia. Yo estuve ahí. Estos fueron también pacientes míos. Hay que pensarlo, porque hay que hacerle pruebas para poder identificar virus en estos bebés. Y también lo que citomegalovirus, citomegalovirus adquirido en la UCI neonatal, no congénito, no fueron infectados durante antes de nacer, fue adquirido durante la estancia en la UCI neonatal. Y la razón es por leche materna. Y cuando ven aquí, cuando estos bebés de menos de 1.500 gramos, se les da leche materna fresca. Un 19% tuvieron infección por citomegalovirus, un 4% desarrollaron un cuadro de sepsis. Y también si la leche fue congelada, un 13% también, que no fue comparado al 19% no era significativa la diferencia. Y también un 5% tenía un cuadro de sepsis. Infección por citomegalovirus adquirida en la UCI neonatal ha sido asociado con displasia broncopulmonar, con enterocolitis y también con retinopatía. Y en adolescentes, un estudio muy, muy pequeño también fue asociado con peor cognición en adolescentes. Un estudio muy, muy, muy pequeño. Tenemos que estudiar más cómo un citomegalovirus adquirido en la UCI por leche materna puede afectar el desarrollo de estos bebés. Así que esto ha sido nuestro bundle. También cultivos positivos sin meningitis, solamente le estamos dando 7 días de antibióticos, y para enterocolitis, como ven allí, también 7 días. Así que para concluir, educación, haciendo vigilancia al uso de estos antibióticos, a los bebés que están haciendo antibióticos, haciendo investigaciones, teniendo un grupo que vigila el uso de antibióticos para mejorar el uso en estos niños. Puede también nos ayuda a disminuir estos antibióticos y espero que también puede disminuir las consecuencias adversas que puedan afectar estos bebés. Así que podemos hacer una diferencia, lo podemos hacer ahora por nuestros bebés. Muchísimas gracias y si tienen algunas preguntas. Así es, doctor. Sí tenemos algunas preguntas
Tengo un comentario del doctor. Muchísimas gracias primero por su brillante ponencia. Encantados de escucharlo. Tenemos al doctor Richard Romero, que nos presenta así un recién nacido de 36 semanas que nace por parto vaginal con cultivo rectal positivo para estreptococo B. Al momento del parto se drena absceso periuretral, se cultiva y posteriormente se coloca soporte ventilatorio invasivo en la mama con cultivo de secreción negativo, pero luego hay una tinción gran positiva que reporta el diplococo. ¿Se debe de tratar al neonato o no? ¿Qué Un momento, rastreo? no Sí, entiendo dígame. muy bien. Es un bebé de 36 semanas Así es, que no que, por que parto y ¿a dónde es el cultivo positivo de de la mamá, cultivo rectal positivo para ok, estreptococo del ok, grupo B. ok. Ajá. Drenaron el absceso. La Un mamá, momento, pues, ¿a dónde es el absceso y quién tiene periuretral, periuretral, así lo menciona. en la madre? Así es. Sí, la mamá estaba con soporte ventilatorio así invasivo, dice cultivo de secreción negativo, se reporta diplococo, se debe de tratar al neonato o no. Dice que en su Ah, bueno, reporte, sí, dígame. bueno, si la madre está colonizada o infectada con Streptococcus grupo B, depende Sí, también el bebé. Si el bebé está bien, y también hay que ver si la madre recibió antibióticos apropiadamente más de 4 horas antes del parto. ok. Porque si la madre recibió antibióticos, penicilina, ampicilina, algo apropiado, o cefazolina, más de 4 horas y el bebé está bien, para mí no es necesario tratarlo. Si el bebé tiene algunos síntomas, claro, yo lo trataría. Pero lo importante también es si deciden tratarlo, pararlo a las 24 horas, parar los antibióticos. Ok, luego agregó que se hizo un rastreo ecográfico pulmonar característico para neumonía y la mamá estaba con trabajo de parto y una ruptura prematura de membranas de 3 horas. No, cuando uno puede discutir muchos de los factores de riesgos de madres, así que ruptura membrana de 18 horas o más, parto menos de 37 semanas, fiebre materna, eh, infección urinaria por Streptococcus grupo B, pero uno puede mirar todos esos factores de riesgo, pero se sabe que hay un tercio de bebés que tienen infección invasiva por Streptococcus grupo B. Sin embargo, la madre no tuvo ningún factor de riesgo. El único factor de riesgo es que la madre fue colonizada al tiempo del parto. Así que los factores de riesgo ayudan, pero no, por eso se han hecho estudios aquí en los Estados Unidos de vigilancia, population-based studies, en 2000, al principio, porque se empezó toda la profilaxis en 1996, como en 2000, 2002, algo así, se miró los casos de Streptococcus grupo B en bebés de menos de 7 días y la mayoría de ellos fueron manejados por solamente factores de riesgo de la madre. Y entonces se cambió que todas las mujeres deben tener, se debe hacer cultivo o PCR para detectar colonización. Así que este bebé, si la madre tiene una infección, especialmente si tú me dices que el cultivo de sangre de la madre fue positivo por Streptococcus grupo B, yo creo que yo le empezaría los antibióticos al bebé, pero también se los retiro a las 24 horas si los cultivos son negativos. Ok, muchísimas gracias. Doctora Mónica, no sé si... Sí, adelante. Sí, yo quería preguntarte un poco más sobre este comentario que yo creo que sí generó algo de polémica, porque incluso aquí Gregory Torres dice que si podrías extender un poco más el comentario sobre los biomarcadores
Dice cuáles son los indicados para tomar decisiones terapéuticas y si se tiene sospecha de sepsis neonatal temprana. Yo entendí que ya no los usáramos, que realmente no sirven, pero la realidad es que la Se usan de todas determinación maneras. se usan muchísimo e incluso se usan para suspender o para continuar el tratamiento, depende de si suben, si bajan, si se mantienen. Y entonces, pues esto es como un concepto, ¿no? Que tenemos que asimilar ahora de esto de que no sirven. Sí, creo que vale la pena profundizar un poquito más, Pablo. No, sí, yo sé que se usan y cuando voy a Latinoamérica todo el mundo lo usa ahí también y en los Estados Unidos se usan y han habido estudios que no ayudan y entonces yo me acuerdo en PAS, en PAS, que presentaron un trabajo también de que no trabajaba bien porque la sensibilidad eh, era muy baja para detectar cultivo positivo y entonces la conclusión era que debemos de aprender mejor cómo usarlo. Yo fui al micrófono y digo, no es mejor, no es estudiar cómo usarlo, es no usarlo, porque si no ayudan no se deben usar. Y prefiero que la sangre que están obteniendo para hacerle la prueba, pongan el cultivo de sangre, porque nos ayuda mucho más. Eh, em, lo que, lo que sabemos, y para sepsis temprano, me sorprende cuando el biomarcador, que sea CRP, procalcitonin o IL-6, que son los que se han usado más, especialmente la PCR, me sorprende cuando es normal, si el bebé tiene síntomas. Porque si la madre tiene fiebre, tiene corioamnionitis, si la placenta tiene por patología se le ve corioamnionitis, tiene inflamación, eso es inflamación, y un niño de parto prematuro, un niño de prematuro que ha nacido después que la madre tiene ruptura membrana o tiene contracciones, eso ha sido, esa placenta va a ser normal. Y esa inflamación va a causar que la PCR esté alta y va a causar que estos bebés tengan los glóbulos blancos sean más elevados y que tengan más inmaduros. Si se van a usar, solamente se deben usar para el negative predictive value. Así que si es normal y sigue normal, el chance que ese bebé tiene algún cultivo positivo es muy, muy bajo. Así que, y los alemanes han hecho estudios también, que si después de 24, 48, 40, cualquier número de días que van a tratar este bebé, si el marcador, la PCR es negativa, es normal que se le puede parar antibióticos. El problema así que esa es la única manera que yo puedo pensar que sea útil. Especialmente si no está seguro si se deben parar antibióticos o no, si tiene peritonitis, si tiene endocarditis, pudieran también, en esos casos, se le puede hacer para cuando se le paran antibióticos, saber que es normal. Pero la verdad que no lo recomiendo, no lo uso y me sorprende cuando, especialmente con sepsis temprano, me sorprende que este bebé, si la madre tiene factores de riesgo para que el bebé pudiera tener sepsis, me sorprende cuando es normal. Y lo que no estoy de acuerdo es que se le continúan antibióticos cuando el bebé está sano solamente porque los marcadores están elevados. Y eso han habido muchísimos estudios que han enseñado que el uso de biomarcadores prolonga los antibióticos, sin embargo el bebé está sano. Ok.
Muchísimas gracias, doctor. Hay otra pregunta o comentario. ¿Sería recomendable perfil TORCH en los casos de sepsis neonatal con cultivos negativos y datos de infección con linfocitosis que sugieran más infección viral? Primero, hay que pensar en infecciones de TORCH, pero la evaluación, y no me gusta eso, decir infección por TORCH, porque cuando la gente piensa, entonces le hacen anticuerpo a la madre, anticuerpo a los bebés, y no ayuda a nada. Hay que pensar hay que pensar si alguna infección como herpes o sífilis o citomegalovirus o cualquiera pudiera ser, pero esos bebés en general tienen un cuadro que fue consistente a esa infección, especialmente herpes. Un herpes diseminado es un cuadro de sepsis con el hígado, con hepatitis. Así que si estos bebés son negativos, el cultivo es negativo y tú piensas que pudiera tener algo más, hay que hacerle pruebas de transaminases para ver si son elevados. Si están elevados, no solamente pensar de herpes, pero hacer PCR para herpes y empezarle a ciclovir. Y también en estos niños más que con un cuadro de infección por citomegalovirus, también tienen hepatitis, tienen trombocitopenia, y se le hace prueba de sangre para citomegalovirus y tienen una carga viral de 100,000 o más. Pero no le hagan prueba de sangre si piensa que es congénito, porque si es congénito, la orina es positiva, mientras que muchos de ellos la sangre es negativa. Sí, muchas gracias, doctor. Aquí a otro relacionado a lo que está usted contestando, preguntaban cuál es el cuadro clínico que orienta para pensar en sepsis neonatal por virus. Dice, ¿es más frecuente temprano o tardío? Y la biometría hemática, ¿cómo se manifiesta en problema viral? Es lo que es relacionado también a esa pregunta anterior. No, como ven, con sepsis tardía, en el estudio que hicimos cuando estábamos en Dallas, un 8% eran positivos y en todos ellos se le habían empezado antibióticos. El problema con virus, y en el estudio de Nueva York, en muchos de ellos ni se les sospechaba que tenían algún virus respiratorio. Así que nosotros, cuando tenemos un protocolo que si los cultivos son negativos a las 36 horas con sepsis tardía o 24 horas de sepsis temprano, si se le piensa seguir antibióticos, tenemos un order set para que piensen hacemos PCR para enterovirus, para ecovirus, para herpes, para citomegalovirus, lo que sea. Y también adenovirus, o sea, una prueba de nasofarinx. El cuadro que me hace pensar en infección viral es un bebé que está grave, que está enfermo, que está teniendo más apnea, y muchos de ellos con rinovirus o con enterovirus y adenovirus no tienen moco, no tienen tos, pero se ven enfermos, trombocitopenia, hepatitis, y el cultivo de sangre es negativo. Te voy a decir de un caso muy interesante. Un bebé de 25 semanas de edad estacional, intubado, y al nacer se le hace cultivos de sangre y se le empieza antibióticos. En la sangre, E. coli. Se le hace una punción lumbar, que esto no se le había hecho al principio. Cuando se le hace la punción lumbar, el bebé, tenemos un panel multiplex para bacteria y virus del líquido encefalorraquídeo, y herpes tipo 2 fue positivo. Y entonces le hacemos sangre para herpes, aspirado endotracal para herpes, y ojo, garganta y recto también para herpes, y todo fue positivo. El bebé se murió con una herpes diseminado. Así que es
un problema de verdad. Y así que no solamente los cultivos negativos, pero hay algunos bebés con cultivos positivos que también pueden ser infectados con otro virus. Hemos reportado 17 bebés que fueron admitidos al hospital, neonatos, que también les detectamos herpes en la mucosa. Y como 2 o 3 de ellos tenían meningitis por enterovirus. Así que es interesantísimo. Nosotros, sin duda, no hacemos suficiente diagnóstico de virus en nuestra UCI neonatal. Y no solamente en países que no tienen las pruebas necesarias para hacerla, pero en Estados Unidos. Recientemente, les voy a contar otra vez, mellizos, uno de prematuros, creo que no me acuerdo exacto, pero eran prematuros de 30, 32 semanas, no eran tan pequeños, pero eran algo así. Uno de ellos tuvo una sepsis por Streptococcus grupo B. El bebé fue tratado y después de 7, 10 días, algo así, el otro bebé se enferma. Tuvo un cuadro de sepsis, necesitó intubación, se pensaba que tenía neumonía. Y el bebé murió, aunque recibió antibióticos y los cultivos fueron negativos. El otro bebé, después de unos días, también murió. Un cuadro fallo respiratorio y murió. Gracias a Dios se le hicieron autopsia y los dos tenían adenovirus diseminado, que no fueron diagnosticados cuando se murieron súbitamente, pero también y tuvieron adenovirus, y una mortalidad de adenovirus es un 80%. La importancia de la autopsia, pero la importancia de pensar de organismos que no estamos detectando con el cultivo bacteriano. Tenerlos en mente. Doctora Mónica, si quiere decir alguna pregunta. Sí, aquí hay una pregunta, Pablo, que dice que si se justifican los antifúngicos profilácticos. El doctor Freddy Solís pregunta. Sí. ¿Justifican los antifúngicos profilácticos en prematuros extremos? Sí, y la verdad que no discutí eso. Okay. Para niños, la recomendación es si están viendo muchas infecciones invasivas por Candida y la tasa 1%, 2%, 3%, 5%, 10%. La gente dice si más de 3 a 5%, entonces se les debe usar rutinariamente a los niños prematuros de menos de 1,000 gramos, o menos de 28 semanas, lo que sea. Pero la tasa de infección por Candida invasiva, hay algunas UCI que casi ni se ve, hay otras que son de 5 a 10%. Y lo que se ha estudiado es que las UCI que usan más antibióticos de cefalosporina de tercera y cuarta generación tienen más infección por hongos. Y nosotros hicimos, yo trabajo, hemos hecho investigaciones con la doctora Sole Ursua en Chile, Santiago, en la Universidad Católica, en la UCI neonatal, que ella fue a Dallas y vio nuestros protocolos, volvió a su UCI neonatal en Santiago, paró de usar la cefotaxima, pasaron a usar aminoglicosida, pararon de usar vancomicina y vieron que la Candida desapareció. Así que no estaban pararon de usar toda fluconazole. En Dallas también no usábamos fluconazole empíricamente. Aquí en Nationwide se está usando en niños de menos de 28 semanas. Los hemos parado y solamente lo estamos usando en niños prematuros si se le está dando una cefalosporina de tercera o cuarta generación o meropenem por 5 o más días, como si tiene una infección multiresistente que se tiene que usar
o más frecuente si tienen meningitis. Por un gram negativo se tiene que usar una cefalosporina o meropenem por una E. coli B. Pero en niños de 22 a 24 semanas hemos visto algunas infecciones por hongos, no solamente de sangre, pero también de la piel. Y sí la estamos usando empíricamente, porque estos niños, la piel es horrible. Y se lo estamos usando hasta que se le quite la vía central. Así que en las primeras 2 semanas o algo así. Así que sí, habíamos parado usarlos rutinariamente, pero como estamos reanimando ahora a los niños de 22 y 23 semanas, en esos bebés, hasta que la piel se les vea mejor, y mientras que tienen la vía central, que estamos usando fluconazol profilácticamente. ¿Es correcto? No sé, pero hemos disminuido mucho el uso, pero en esos bebés hemos tenido infecciones más frecuentes por hongos. ¿Puedo hacer un comentario más? Y yo puedo compartir, si quieren, nuestro protocolo. Sí, por favor. Sí, por favor, Pablo, mándanoslo y nosotros lo difundimos. Así Ya, es. Pues usted dígame, doctora. No, bueno, es que a mí me llama mucho la atención. Bueno, una de las cosas que creo que más impactan de esta presentación, Pablo, es esto que hacen ustedes del time out, ¿no? Para la sepsis temprana a las 24 horas y para la sepsis tardía a las 36. ¿Esto aplica igual para un recién nacido de término que para un prematuro? ¿Sí? O sea, la respuesta es la misma. ¿Se han evaluado las respuestas de uno y otro? Sí. Sí. Hasta los niños de 22, 23 semanas, si se le empiezan los antibióticos a las 24 horas, decidimos si se deben continuar o no. Y si la sospecha de sepsis es muy baja y el cultivo es negativo, se lo paramos. Sí, porque yo creo que es uno de los mensajes más importantes, ¿no? Que tenemos que tender a reducir el tiempo de antibióticos y todas las complicaciones que de esto derivan. Bueno, nada más hablar aquí de un poquito de catarsis de la doctora Orozco. Sí. Pero algo interesante, en el estudio que hicimos en Dallas, se vio que si los antibióticos, y en ese tiempo eran 48 horas, estábamos recomendando 48 horas, pero no se estaba parando a las 48 horas, y vimos que los antibióticos que fueron empezados por la noche, en esos niños era más frecuente que los antibióticos se continuaban más de 48 horas que si los antibióticos fueron empezados durante el día. Y yo pienso, y estoy seguro que la razón, y he querido escribir esto, que cuando las 48 horas eran por la noche, el equipo de guardia decía, vamos a esperar por la mañana a cuando venga el attending, cuando se discute en las visitas, para ver si se le deben parar antibióticos o no. Y eso resultaba que los bebés recibían más dosis de los antibióticos. Así que lo que yo he dicho es que el sign-up por la noche tiene que ser, oye, si el cultivo es negativo a las 24 o 36 horas, y se le paran los antibióticos, no se le sigas dando solamente porque sabe quién esperar a discutirlo en las visitas. Muy interesante. Sí, interesantísimo. Muy bien, aquí había otro comentario relacionado a lo que dijo doctora Mónica, porque la pregunta era si considera usted en población latina, especialmente en México, si es viable aplicar la aplicación de tratamiento antibiótico ampicilina, gentamicina por 24 horas en caso de que tendríamos que solicitar hemocultivo antes y después del esquema antibiótico, que era lo que había relacionado a lo que usted comentó. No, sí, yo creo que lo que tienen que saber, yo siempre digo que uno tiene que conocer su laboratorio, porque tiene que saber si el laboratorio está trabajando 24 horas, porque los cultivos de sangre
todo el mundo está usando ¿sabes? Cuando yo soy viejo, así que cuando era residente, solamente los cultivos se chequeaban solamente cada mañana. Mientras que ahora se le hace un cultivo de sangre en la botella, se le pone en la máquina, la máquina lo detecta si algo está creciendo cada 10, 12 minutos. Así que si hay alguien en ese laboratorio a las 24 horas por la noche, por lo menos aquí, en 30 minutos, nos tienen que decir qué es lo que el Gram stain enseña. Y después de eso, en 30 minutos después de eso, nos tienen que hacer una PCR, un PCR, multiplex PCR, que nos dice cuál es el organismo. Así que sabemos si tenemos que ampliarlo, si tenemos que cortar, podemos saber qué organismo es. Pero de todas maneras, uno tiene que saber en su hospital si hay alguien de 11 a 7, y eso es lo que nosotros, el hospital de aquí, Nationwide Children's, es un hospital de referencia, y hay muchos, recibimos bebés de hospitales en lugares rurales, y en nosotros, yo tengo una lista de como 20 y pico hospitales y laboratorios que llamamos, y sabemos que en algunos de esos laboratorios no hay nadie de 11 a 7 de la mañana. Así que si ese bebé viene de ese hospital, sabemos que tenemos que esperar hasta las 7 para saber si el cultivo pudiera haber sido positivo. Hay que saber cómo trabajan en los laboratorios. Sí, aunque la realidad de nuestro país es que en algunos sitios los sistemas pues no están automatizados todavía. Suena raro que esto suceda, pero así es. Y entonces un hemocultivo lo pueden reportar a los 2, 3 días o a los 7, y entonces hay que pues tomar algunas otras medidas y evaluaciones para definir qué hacer con ese bebé, ¿no? Que era una de las preguntas también de la doctora Grecia Ameraya, o creo que así era el apellido, en donde dice cómo procedemos si yo tengo un cultivo que me reportan a los 7 días, ¿no? ¿Cuál sería la forma de evaluar a este niño y de poder escalar el tratamiento, por ejemplo? Sí, no, pero por lo menos aquí los cultivos los guardan por 5 días. Es muy raro que crezca más de 24 o 36 horas. Y muchas veces cuando crecen algo de más de 36 horas, es como un Staphylococcus coagulase negativo, que pensamos que probablemente es un contaminante, pero de todas maneras lo guardan por 5 días. Así que, pero lo que me sorprende, y yo entiendo que en algunos laboratorios puede ser que solamente lo lean durante el día, o que no lo lean durante el fin de semana, pero hay que hablar con el laboratorio para ver que lo lean por lo menos cada día, pero 7 días, ir 7 días sin saber, sin decir si ese cultivo es positivo, me sorprende, pero supongo que en algunos sitios. Y yo supongo que por eso alguna gente usa biomarcadores, porque si es normal, entonces uno puede decir, bueno, si fuera positivo, por lo menos ha sido tratado, o por lo menos la inflamación le ha bajado. Así que entiendo en eso, si tienen que buscar algo más que el cultivo, pero es que estos laboratorios hay que mejorarlos. Sí, aquí, perdón, adelante. No, Laida, adelante. Hay otro comentario, dice, en dado caso de que, dice, en mi unidad los cultivos son reportados a las 72 horas. ¿Sería conveniente utilizar reactantes de fase aguda como valor predictivo negativo? Es lo que acabas de comentar. Usarlo como le he dicho. Pero me sorprende que no lo miran por 72 horas o no lo reportan por 72 horas.
porque, porque yo entiendo que no lo reporten porque esperan a las 72, 5 días, 7 días, lo que sea. Pero uno puede llamar o decir, oye, pero es que si lo miran, deben saber si algo está creciendo o no. Sí, así es, pero pueden tener como por protocolo verlos o la lectura a las 72 horas. Sí, Me eso sorprende. es lo que está Me sorprende mencionando. que muchas de esas máquinas son las máquinas que leen cultivos positivos, los leen continuamente. Así que por lo menos saber que algo está creciendo o no. Sí, así es. Doctora Mónica, sí. ¿Tiene No otro o sé. no? Sí, por aquí había una de la sepsis por estafilococo coagulasa negativo, cuántos días de antibiótico requiere y si depende de la punción lumbar eh, Sí, y si se retira la vía cuando es asociado, si se retira la vía intravenosa cuando es asociada a catéter. en nosotros, en general, si el bebé necesita el PICC line, la vía central, no se la retiramos si los cultivos, si el próximo cultivo es negativo, y el bebé mejora. Ahora, si los cultivos siguen positivos, sí se lo quitamos. Si es hongo, se lo quitamos. Pero em, lo interesante en que para cualquier cultivo, gram negativo, Streptococcus grupo B o Staph aureus o coagulasa negativo, hacemos 7 días. Y aunque se mantenga o no la vía. Hay algunos estudios, creo que son europeos, que con Staphylococcus coagulasa negativo, si se le retira la vía, solamente le dan como 72 horas de antibióticos y se le para. Así que disminuyen el, el, el cuántos días de antibióticos se le da por retirar la vía central. No lo he hecho, yo creo que se debe dar más, pero, eh, pero sí, en general hacemos 7 días y si el cultivo es positivo, sí hacemos punción lumbar. Por lo menos tratamos de hacérselo. El Staphylococcus coagulasa negativo muy raramente va al líquido encefalorraquídeo, no como gram negativos y como Streptococcus grupo B. Muy bien. No sé si se puede Sí, dar un comentario más, doctora. hay todavía algunas preguntas. Yo creo que vamos a hacer una más. Normalmente cerramos a las 9:30 y además ya son las 10:30 para Pablo. Sí. Tiene una hora más. Dice la doctora Miriam Gutiérrez que si aún está indicado el tratamiento para antibiótico, me imagino, para enterocolitis necrosante. Sí, muy interesante y nada más que lo mencioné porque esa es otra charla. Sí, en Dallas nosotros siempre usábamos ampicilina gentamicina y el uso de antibióticos anaeróbicos la verdad no sé si de verdad es necesario. La cosa, siempre me sorprende el tratamiento de enterocolitis porque está asociado. La asociación es que se le da antibióticos a estos bebés y causa un disbiosis y causa inflamación y puede causar asociado con enterocolitis. Sin embargo, cuando tienen enterocolitis, estamos dándole antibióticos para cambiar más el microbioma. Así que me sorprende que no vemos que se empeore. Para mí, el uso de antibióticos para enterocolitis es para prevenir la translocación de bacteria del intestino a la sangre. Para mí es preventivo. Y claro, algunas veces cuando se le hace el diagnóstico de enterocolitis, si tienen un 30% de ellos tienen cultivos positivos, así que se le trata la bacteremia. Cuando vine aquí a Columbus, estaban desarrollando un protocolo para
enterocolitis y querían usar metronidazol, querían usar vancomicina porque se estaba usando para sepsis temprano. Y dije absolutamente no. Y, eh, y lo que usamos era con gentamicina, amiglucósido, gentamicina, o si ustedes ven mucha resistencia a gentamicina, usar amicacina o algo. Pero aminoglucósido, y entonces ampicilina sulbactam, porque los infectólogos ya estaban desarrollando el protocolo y querían usar algo anaeróbico, que yo digo que de verdad. Así que I caved. Dije, ok, por lo menos es mejor que usar metronidazol. Así que estamos usando ampicilina sulbactam, amsulbactam y gentamicina para enterocolitis. Si hay perforación o si empeora el bebé durante el tratamiento, nuestro backup es piperacillin tazobactam. Y para enterocolitis que no necesitas cirugía, solamente le estamos haciendo 7 días. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Aleida, o cerramos? Como usted gusta, que si se está prolongando un poquito, están solicitando el correo del doctor. Si se los podía proporcionar, me imagino, para mandarle. Sí, yo lo puedo poner aquí en el chat. Sí. Mi última diapositiva tenía mi correo, déjame ver si. Así es. Sí. Un momento. Sí. Yo creo que fue una gran sesión. Hay muchos comentarios, Pablo, en el chat y también en Facebook, felicitándote por la excelente plática que nos diste y además de muchos mensajes, yo creo, importantísimos para llevarlos a la práctica y sobre todo creo que tener un sistema de control de antibióticos, stewardship, es indispensable para poder lograr todos estos objetivos que tú has marcado muy bien, ¿no? Nosotros, yo sé que los farmacéuticos de afuera de los Estados Unidos hacen diferente trabajo que aquí. Y es porque aquí los usamos mucho y van en las visitas con nosotros. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer con los farmacéuticos de aquí, con Debbie Goff y Pavel y Jackie. Hemos traído a farmacéuticos de Sudáfrica, del Líbano, porque hemos hecho también estudios de stewardship en Líbano y los hemos entrenado porque ellos van 1 o 2 veces a la semana de visitas y le dicen, oye, este bebé ya ha recibido 3 días o 5 días o lo que sea, y hemos podido disminuir los antibióticos de esa manera en esos países. Pero lo que hemos hecho es en los lunes y los jueves, ellos revisan todos los bebés que están recibiendo antibióticos en las 7 UCI neonatales que son de Nationwide Children's y los revisamos para ver si son apropiados. Y muchas veces tengo que llamar a los neonatólogos para decir, oye, este bebé... y muchas veces también es ayudarlos, porque oye, piensen en virus, piensen en otra cosa, consulten a infectología porque esto es más complicado, ¿sabes? Así, pero muchas veces les decimos hay que parar. Sí, pues muy bien, Pablo, pues con esto cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Le puse mi ¿Ya aquí en el chat? En el chat puse mi email. Pablo.sanchez@nationwidechildrens.org. @ Nationwide Children's. ¿Lo ven? Fíjate que yo no lo... ¿lo pusiste en el de las preguntas? Sí, la pregunta, sí. Lo pusiste en el de las... Sí. Es la única que yo sabía que... no, déjame ver. Hay otra aquí. Sí, hay una que dice chat, pero no, yo no lo veo, ¿eh?
¿Tú sí, Aleida? Mira, déjame share my screen un momento y ahí pueden tomar un momentico. Déjame, Sí, claro. espérate Ya me estaba escribiendo. espérate un momento. Espérate un momento. Sí, sin problema. El doctor Pablo Sánchez nos va a acompañar en el Congreso de Neonatología. Va a tener una participación muy activa, va a estar precisamente en el taller de infecciones nosocomiales y también nos va a hablar de sífilis y va a estar también en una sesión interactiva. Así es que, bueno, pues vamos a tener más del doctor Pablo Sánchez próximamente. Se van a cansar de mí. No, para nada. No, I'm looking forward to it. ¿Ven mi tarjeta aquí? No. Doctor, yo escribí el correo en el chat. Si lo quieren, ya lo escribí. Pero ven, ¿no lo ven? No, es que está en pantalla, Pablo, está el póster del Congreso, pero no está tu diapositiva. Déjame chequear, déjame ver. Sí, no se preocupe, yo escribí su correo en el chat. Ok, muy bien. Aquí. Ya quedó entonces. Mira, aquí está también. Ok, ya lo ven ahora. Ok. Aquí está. Esta es mi tarjeta, mi teléfono, todo. Sí. Pues muy bien, tómale un screenshot o si no, la doctora Aleida ya también compartió en el chat el correo del doctor, que amablemente nos está dando todos sus datos de contacto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pablo. Aleida, muchísimas gracias también. Un gusto enorme compartir contigo esta sesión de cierre. Gracias a todos por su asistencia en todos estos miércoles y nos vemos pronto, Pablo. Muy bien. Nos vemos en enero. Happy Thanksgiving, Merry Christmas, Happy New Year. Sí, todo esto perfecto. Felicidades. Ok, hasta luego. Bye. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches.